Podía sentir cómo sus manos se resbalaban lentamente por aquellas rocas. Sentía que caía y nada podía evitar que sucediese aquella terrible tragedia. Solo se venía a su mente el rostro de aquella criatura que tanto esperaba verla de nuevo. Sentía cómo caía tierra en su rostro, el sudor bajando por su frente y sus manos rotas de tanto hacer fuerza para no caer a un abismo que profundamente desconocía. ¿Acaso todo terminaría aquel día? Lloraba mientras uno a uno sus dedos se soltaban y su cuerpo se desprendía junto a las rocas y tierra que junto a ella caían al vacío. Renata dormía angustiada. No podía encontrar a su hermana Natalia. Llevaba 2 semanas buscándola, llamando a las personas que, pues su última vez la habían visto. Casi a diario se reunía con la policía y los investigadores tratando de saber lo que sucedía. Las pistas que tenían era su forma de aportar y de presionar para que aquella ardua investigación continuara. Su hija a diario preguntaba ¿dónde estaba su madre? Y Renata a diario mentía. No encontraba las palabras ideales para decirle la verdad sobre la ausencia de su madre. ¿Cómo le explicaría aquella situación? Lo más lamentable era saber que realmente no sabía si la volverían a ver. Lo más preocupante de aquella situación era la insistencia de Noel en terminar aquella búsqueda. Parecía tener algunos intereses muy obvios escondidos, y esto lo hacía parecer muy sospechoso ante aquella extraña desaparición. Bien pues, Natalia y su esposo compartían mucho más que un amor, una hija y una separación. También compartían un amplio lote de tierras por el cual hace un tiempo habían entrado en un enorme conflicto que los había llevado a los extremos de discutir a diario, pues Noel quería venderlo todo a las industrias petroleras e irse a vivir a la ciudad. Esto, mis queridos amigos, puede mostrarnos la situación tan difícil en la que Renata estaba atrapada, pues no la tenía nada fácil, aparte de estar enfrentándose a la posibilidad de no volver a ver a su amada hermana, su querida y amada hermana. Pero, ¿dónde podía estar? ¿Dónde desapareció? ¿A dónde pudo haberse marchado aquella tarde? Eran las preguntas que rondaban su cabeza. ¿Sería la ambición de Noel tan grande como para dañar a la madre de su hija? A muchos kilómetros de aquel pequeño pueblo, Natalia, la hermana menor de Renata, yacía inconsciente a los pies de un enorme precipicio, donde ella misma se preguntaba cómo había sobrevivido. Con el pasar de las horas, el frío y la deshidratación lograron hacer que se despertara y finalmente pudiera darse cuenta del lugar donde estaba. No sentía sus piernas, había caído de espaldas y bueno, probablemente el golpe le había causado una lesión en la columna. Temía por su vida. Ella entendía lo lejos que estaba del pueblo y que por aquel lugar solitario era muy difícil que alguien la encontrara. Cuando llovió, pudo beber agua e hidratarse un poco, pero sabía que debía hallar la manera de conseguir un refugio que la protegiera de los animales, la lluvia y el sol. Así que con mucho dolor y cuidado pudo darse vuelta y arrastrarse hacia una especie de cueva que estaba cerca de donde cayó. Al moverse, se alegró, pues sentía hormigueo en las piernas. Ella sabía que era una muy buena señal. Al entrar, no veía absolutamente nada. La oscuridad y el miedo la consumían de a poco. Así que decidió quedarse cerca de la salida y así poder comenzar a intentar hacer fuego. Pasaron horas y ella lo intentó,
hasta que finalmente funcionó y obtuvo fuego con sumo cuidado y utilizando los recursos cercanos, siempre arrastrándose con las manos, hizo una especie de fogata y comenzó a ingresar más adentro de la cueva en busca de refugio y seguridad. Quedó sorprendida al ver un enorme resplandor dorado. Pensando que alucinaba, siguió acercándose poco a poco. Quedó deslumbrada. Aquella cueva oscura estaba llena de monedas de oro y preciosas piedras que alguien en algún momento escondió allí en aquel lugar tan recóndito. Incrédula, supo que, la leyenda resultó ser real, ser verdadera. Lo había conseguido. Era el objetivo con el que había partido a explorar y la razón por la que no le había contado a nadie a dónde iba. Pero, en aquel preciso instante, no le servía de nada aquel enorme tesoro. Estaba atrapada y la caída la había dejado imposibilitada. Así pasaron los días y ella, allí acostada. Por suerte solía llover y así nuestra querida Natalia podía optar por beber agua, pero la falta de alimentos la estaba consumiendo. Era un esqueleto. Había bajado muchísimo de peso. Lo único que la mantenía con vida era la fe en Dios y el recuerdo de aquella hermosa criatura que la esperaba con ansias en su hogar. Sabía que su hermana no dejaría de buscarla. Al pasar los días, la inflamación de sus lesiones había bajado un poco, así que decidió probar a levantarse con ayuda de una enorme vara y las paredes de aquella cueva. Logró ponerse en pie. Sabía que si no se movía de aquel escondido lugar, jamás la encontrarían, así que con unas cuantas monedas de oro en los bolsillos, partió hacia la nada, en busca de algún camino, alguna persona o algún alimento que consumir. A medida que se movía, cada cierto tanto se detenía y ocultaba de manera muy perspicaz una moneda. Mantuvo esta costumbre hasta que ya no tuvo más. La inflamación regresaba poco a poco y sus piernas ya no daban para más. A pesar de los esfuerzos de Renata, la búsqueda estaba por detenerse. La falta de pistas, el clima y la insistencia de Noel lograron que los policías dieron por perdida aquella búsqueda que podía salvar la vida de Natalia al ser encontrada. En un último intento, Renata buscó al jefe del comando y de rodillas suplicó hacer un último vuelo. Uno solo más, pues a esas alturas, ¿qué más tenía que perder? Finalmente, al sentir una enorme pena por ella y aquella pequeña niña, decidió acceder y emprender aquel último vuelo, esta vez con Renata y la pequeña hija de Natalia a bordo. Noel, muy molesto y cansado ya de aquel, lo que para él es un teatro, decidió quedarse en tierra para ir agilizando el papeleo de los lotes de tierra y así quedarse con todo aquello, ya que para aquel momento, tenía planeado denunciar a la pobre Natalia por abandono de hogar. Al sobrevolar aquellas montañas por horas, no lograron visualizar nada. Con lágrimas en los ojos, decidieron regresar, cuando de repente su pequeña hija preguntó: «Tía, ¿por qué aquel árbol brilla?». Al Natalia cerciorarse, pudo notar que era una pequeña llama encendida. Era Renata, pidiendo auxilio. Estaba viva. Enseguida, fueron por más helicópteros y rescatistas, y Natalia fue rescatada. Al montarse, después de saludar, llorar y abrazar a su pequeña hija, pidió una hoja de papel al jefe de comando en el que, con ayuda de aquellos sofisticados aparatos, anotó las coordenadas exactas de aquel lugar.
Renata planeaba regresar. Increíblemente, nuestra protagonista fue salvada gracias a su enorme fe en Dios y a su astucia, que la mantuvo siempre en la búsqueda de la supervivencia. Y es que es en los momentos más difíciles y dolorosos de la vida cuando más debemos ser fuertes y utilizar la inteligencia sin dejar que los malos momentos consuman nuestro espíritu. La bella Natalia logró superar las dificultades más temidas y salir con vida y con algunas heridas de aquella situación. Al volver, su esposo, sorprendido, se quedó atónito al verla en el estado esquelético en el que estaba. La insistencia de no abandonar la búsqueda de su hermana Renata le habían salvado la vida, y la ambición de su esposo por poco deja a su hija sin madre. A sabiendas de todo esto, decidió separarse de aquel hombre que solo esperaba algún bien económico de ella. Y sí, si se preguntan, sí, Natalia volvió por aquel misterioso tesoro. Lo hizo, pero esta vez rodeada de personas de mucha confianza y expertos en senderismo. Ella siempre fue recordada en su pueblo como la mujer que recuperó la economía y las tierras de aquel hermoso lugar, pero siempre, sin duda, se aseguró de que nadie nunca supiera de dónde vino toda su enorme fortuna. Mucho amor para todos ustedes. Nunca pierdan la fe de salir adelante. Encuéntrese en la dificultad que se encuentre.